Es que son diferentes los apodos, Francis. Roberto tiene que entender la diferencia porque estaban establecidos en contextos distintos. Sí, no, era el día de la odontología, fue antes de ayer, el martes, pero el Muelú fue un personaje y diferente al venado. Estamos hablando de zoología forense. Muy buenas tardes. Este es Esperando el Gobierno, 2 minutos y 9 segundos. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan, nos seguirán sintonizando. Como siempre, gracias por hacerlo. Necesariamente no gracias por algunos comentarios, pero de eso se trata la exposición en los medios, ¿no? Tenemos muchas informaciones, también tenemos invitado en esta época electoral que ya hay que ir redefiniendo y definiendo candidaturas con miras a las primeras elecciones, que son en febrero, y luego en mayo. Una información importante, y ayer mencionábamos los casos que están ocurriendo en Barahona, como si viviéramos en una isla enorme o en un continente donde no tenemos información de las ciudades o los estados que quedan lejos, muy lejos. Esto es muy pequeño y deberíamos tener más información de lo cercano. Ayer mencionábamos el caso de Barahona, la violencia y el cierre de centros educativos debido al miedo que tienen los profesores para salvaguardar la vida y la seguridad de los estudiantes. Pues hoy tenemos un caso, o vamos a mencionar un caso, que está ocurriendo en Padre Las Casas. Eso es por Asua. Y la persona que me informó quiere que lo comparta con ustedes porque me dice que este fin de semana, o no sé si el fin de semana o antes de la conclusión de la semana, el presidente Luis Abinader estará por la zona, estará creo que en Guayabal. Y para ir a Guayabal tiene que pasar, a menos que sea en helicóptero, por Padre Las Casas. ¿Qué está pasando en Padre Las Casas? En un centro de salud recién inaugurado, las aguas negras están desbordadas. Bueno, se puede decir eso. Las aguas negras se pueden desbordar hasta en su casa. Usted llama al plomero o llama al ingeniero especialista en estos menesteres. Pero se trata de un centro de salud y esas aguas negras se han desbordado y han inundado esa instalación sanitaria, de modo que ojalá las personas que le hacen la ruta al presidente le digan que eso está ocurriendo. Me advierte el apreciadísimo informante de esa región, Asua, Padre Las Casas, que ojalá el honorable señor presidente de la República pueda conversar con comunitarios, con personas de la sociedad civil. Sí, porque hay sociedad civil que se ocupa, hay otra que se tranza, otra que se compra y otra que se vende. No, que hable con los comunitarios de esa región, porque el caso que está ocurriendo en ese hospital ahora y que ha obligado a muchas personas, y más en medio de las consultas por dengue o por sospecha de dengue, a abandonar el hospital, el centro de salud, está ocurriendo en la comunidad, que hay un problema con las aguas negras. Así se llaman, puede ser políticamente incorrecto decir las aguas negras, pero son las aguas, las excretas. De modo que, gracias Yané, de modo que atención a las personas que le organizan los viajes, la ruta al presidente de la República, díganle que en la ruta hacia Guayabal debe conversar o tratar de enterarse de lo que está pasando en Padre Las Casas, porque al parecer, si es por los encargados de informarle de manera oficial, no podemos olvidar que a todos los que mandan, a todos los que tienen poder, le decimos que las cosas están de maravillas. No queremos importunar a los reyes, a los presidentes, a los senadores, a los diputados, y es un gran error, porque luego los problemas aumentan, se agudizan, y también porque se supondría que el presidente tiene que tener opinión basada en información cercana a la realidad. Siempre hay que sopesar. Cuenta la leyenda de la época del control balaguerista en el país,
que el presidente Balaguer siempre acostumbraba a escuchar 3 opiniones y las sopesaba, y entonces ahí sacaba su conclusión. De modo que el presidente trate de escuchar a personas distintas. No estoy diciendo la confianza. Los políticos tienen siempre ese problema o ese sino, esa determinación. Tener confianza en alguien es muy delicado, sobre todo porque la deslealtad interfiere la confianza que se pueda tener o que tengan los políticos. Siempre es muy frágil esa confianza cuando de personajes con poder se trata. Ayer ocurrió lo que algunos pensaban que no iba a suceder, y fue la visita del canciller de la República, don Roberto Álvarez Gil, al Senado de la República. Asimismo, no es una interpelación. Tenemos que aclarar, subrayar eso. No se trata de una interpelación. Una interpelación exige otro proceso, exige unas validaciones que en este caso no se hicieron. El senador Iván Lorenzo hizo la solicitud para que el canciller explicara todo lo atinente a la situación del canal, a la situación de la crisis dominico-haitiana. Yo digo crisis dominico-haitiana entre comillas, porque todavía no tenemos un interlocutor del otro lado. Nosotros estamos hablando con nadie. Es como aquel pasaje en el Quijote, que el Quijote veía unos gigantes y eran unos molinos de viento y los atacó. Y aquello fue un desastre porque las aspas cayeron por doquier, no eran gigantes. Entonces todavía hoy, quienes nos alejamos un poquito más del esquema gubernamental en la narrativa del conflicto dominico-haitiano, reitero, no sabemos con quién estamos hablando del otro lado. En una ocasión el presidente habló de anarquistas, en otra ocasión el embajador dominicano en Haití, Farouk Miguel, dijo que lo habían llamado de allá, pero nosotros no sabemos con quién estamos hablando. Entonces, el senador Iván Lorenzo solicitó la visita del canciller de la República para preguntarle, para indagar cómo se inició todo esto en relación al canal, qué de verdad hay, qué de fábula hay y cuál será el destino del cierre de la frontera por aire, tierra y agua. La apuesta era que eso no se iba a hacer realidad, no solo porque el canciller no asistiría, sino porque en el Senado no habría la mayoría suficiente, o el presidente del Senado no lo validaría, no lo presentaría, pero finalmente se puso en agenda y el honorable señor canciller de la República se presentó ayer. Lo positivo, lo interesante es que un ministro se expusiera a las preguntas de los representantes del primer poder del Estado. Hay informaciones que salieron de ese encuentro que yo pensaba, ilusa yo, que iban a provocar hoy alguna reacción o de parte de las organizaciones políticas nuestras, de los partidos políticos, de parte del mismo gobierno, de parte de las organizaciones que se preocupan tanto por el discurso nuestro, porque hubo momentos en que el propio canciller de la República demostró con mucha sinceridad que desconocía lo que le estaban preguntando y lo que estaban denunciando los senadores que intervinieron en esa jornada. Yo reitero, pensaba que eso iba a ser parte de la agenda de hoy. Naturalmente, el comentario se ha centrado más en el extraordinario desempeño del canciller, un hombre muy de la sociedad civil, un hombre que tuvo un papel determinante cuando todas las furias del infierno cayeron sobre el Estado dominicano a raíz de la sentencia 168-13, que por cierto le preguntaron y un embajador, un canciller bastante altivo, le dijo al senador que le mencionó aquella campaña terrible contra la República Dominicana, imputándonos
racismo, apatridia, antihaitianismo, y él respondió que si él no creía, el senador, en el derecho a la libre expresión del pensamiento, y que él tenía derecho a expresarse, y muy hábil, luego dijo que apoyó la ley 169. Episodios interesantísimos, reitero, esa participación debe servir para análisis y valoración durante lo que nos queda de semana, de mes y por siempre. Pero noto, reitero, que parece que fue un episodio más, porque así estamos, lo que traiga el día. Hubo un momento realmente desafortunado cuando el senador de la Romana le hizo una pregunta, le expuso 3 situaciones. El canciller no reaccionó de la mejor manera posible, y también el senador hizo lo propio. No debió ser, cuidando la majestad del lugar. Y alguien me decía, y cuidando la investidura del canciller, bueno, pero también yo pienso que se debe respetar a las personas que configuran el primer poder del Estado. El tema, el conflicto subyacía desde el momento en que a los senadores se les pidió, el presidente del Senado, que tenía la policía de audiencia, les pidió que fueran concisos, que no hablaran de más, y por ahí fue el senador de la Romana acortando su intervención, pero imputándole entonces al canciller que estaba eludiendo la respuesta. Ese caso que mencionó el senador se trata de los límites en las aguas territoriales nuestras, un caso que está en el Tribunal Constitucional, y él alega que eso se firmó violentando la Constitución de la República. Entonces el canciller le dijo, bueno, pero no solo violé yo la Constitución de la República, sino la Armada y otras instancias. Un momento que yo creo que fue trascendente y ameritaría un foro para discusión, y fue cuando el senador de Dajabón, David Sosa, le mostró al honorable señor canciller de la República cómo los límites nuestros como territorio dominicano ha sido cedido a Haití con la construcción del muro, y cómo ha afectado humedales y cómo ha afectado manglares, tema que fue discutido en este espacio aquí con un miembro de la Academia Dominicana de Ciencias. El canciller dijo que él no estaba enterado, y que si eso era así, estaba conturbado. Él lo dice, eso está grabado. Entonces uno dice, pero caramba, están haciendo tantas cosas en relación a esos inconvenientes, y la más alta autoridad del servicio diplomático, del Servicio de Relaciones Exteriores, después del presidente, que es quien dirige la política internacional, no estaba enterado de que eso ha ocurrido, estaba ocurriendo. Otro momento también que se puede incluir en lo que es el absurdo del poder fue cuando el canciller admitió que en efecto se firmó aquel convenio el año 2021, en diciembre, donde se reúne la Mesa Hídrica Binacional, y donde está contenido en ese acuerdo, dice así firmado, pero les tengo algo que decir, donde el gobierno dominicano, el Estado dominicano, dice que no hay inconveniente con la construcción del canal, que eso no afecta a las aguas dominicanas del río Dajabón. Y cuando le mencionaron el caso al canciller de la República, él dijo, sí, eso está ahí en el tratado, con esa forma tan altiva que tiene el canciller de hablar. Bueno, es diplomático y está defendiendo su gobierno y su ideología, de lo que él piensa que es la relación internacional. Él dijo, sí, pero yo no lo firmé. Eso está ahí escrito, pero yo no lo firmé. Entonces, como no lo firmé, eso no tiene ningún valor jurídico. Me apuntaba otro experto en relaciones diplomáticas que ojalá Claude Joseph no se entere de ese desliz
porque podríamos tener problemas. Y como colofón, ya de esa jornada realmente importante de ayer, del canciller en el Senado de la República, el senador proponente de esa visita, el senador Iván Lorenzo, dijo algo que también quizás podría mover a reflexión. ¿Qué dijo? Que el Estado Dominicano tiene una hipótesis fuera para la comunidad internacional de en qué consiste la solicitud o por qué se hace la solicitud de intervención de una fuerza internacional, de una misión internacional en Haití, y otra aquí. Fuera, dice el jefe de Estado y su ministro de Relaciones Exteriores, que el problema son las pandillas, el problema es la inseguridad, el problema son los anarquistas. Pero aquí adentro se habla de un canal, de un desvío, de un dique que fue acordado de alguna manera o validado en ese acuerdo que sí tiene el texto, sí lo tiene el portal de la presidencia y el portal de la Cancillería, pero Roberto Álvarez Gil dijo, sí, pero yo no lo firmé. Entonces eso no tiene ninguna validez. Pienso que hay otra oportunidad que tiene el canciller, no sé si esta vez va a aceptarlo, que es en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, Haití sigue estando en la agenda oficial como primer tema. Hasta ahora no se han suspendido los trabajos, es lo que motivó el cierre total de la frontera, y hay una especie de suspensión, de misterio en relación a lo que va a ocurrir, sobre todo después que ayer tarde nos enteramos que en Kenia no había consenso para el envío de esas fuerzas. Así comenzamos Esperando el Gobierno de este jueves 5 de octubre. Una pausa, Francis.